En La Voz del Derecho presentamos Efemérides. Es 24 de noviembre y repasaremos qué pasó un día como hoy en la historia. En 1700, en la ciudad francesa de Versalles, se instaura la dinastía Borbón, que gobernaría España con la proclamación de Felipe de Anjou como rey bajo el nombre de Felipe V. En la actualidad, esta casa real gobierna España bajo el mando de Felipe VI y Luxemburgo bajo Enrique I. En 1859 en Inglaterra se publica la obra El origen de las especies, escrita por Charles Darwin. En 2012, en algunos países de Latinoamérica se celebra por primera vez el Día del Orgullo Primate, conmemorando la publicación de esta obra y del descubrimiento de los restos fósiles de Lucy, una mujer adulta de 20 años de edad y 1 metro de estatura de la especie Australopithecus afarensis, con 3.2 millones de años. Descubrimiento ocurrido también un 24 de noviembre en Etiopía en 1974. En nuestra efeméride musical, en 1991 muere el vocalista de Queen, Freddie Mercury, reconocido por su poderosa voz y extravagantes puestas en escena. Como compositor escribió muchos de los éxitos de Queen, tales como Killer Queen, Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Are the Champions, Don't Stop Me Now, Crazy Little Thing Called Love, It's a Hard Life y la canción Innuendo. En 1992, en Bogotá, muere el padre Rafael García Herreros, sacerdote y presentador de televisión, fundador de la corporación Minuto de Dios. Desde 1960 organizó el Banquete del Millón, con el que se financiaron muchas de las necesidades del barrio Minuto de Dios de Bogotá, que a partir de 1965 tuvo emisora radial, editorial, programadora de televisión y una universidad, convirtiéndolo en una verdadera ciudadela. Easy come, easy go, will you let me go? Y para finalizar, en 1938, Inglaterra invita a Egipto, Irak, Arabia Saudita, Transjordania y a la Agencia Judía a participar en una conferencia sobre el mandato británico de Palestina. Para ampliar este tema me acompaña el profesor universitario, escritor y filósofo Enrique Serrano López. Profesor Enrique, gracias por estar con nosotros. Es un placer para mí estar con ustedes. Precisamente, profesor Enrique, hablemos sobre lo que fue esta reunión dentro del mandato británico de Palestina entre los países árabes que mencionamos y la Agencia Judía. Vale la pena recordar que este mandato británico sobre la región de Palestina fue conferido por la Sociedad de Naciones poco antes de terminar la Primera Guerra Mundial en 1917. Yo creo particularmente que el Imperio Británico tenía una idea muy universal y cosmopolita de lo que podemos llamar las sociedades semíticas y que pensaba que podían convivir de un modo razonable y pacífico. Las circunstancias propias de unos y de otros, incluso la dureza de la vida que tanto árabes como judíos habían atravesado durante largo tiempo, los unía en una comunidad sufrida que estaba buscando una tierra y particularmente esa tierra antigua que había sido por muchos siglos propiedad de otros imperios, no solo el Imperio Otomano, sino que lo había sido en la Edad Media de los fatimíes y de otros imperios muy cruentos y duros, hasta los turcos seljusíes fueron dueños del territorio palestino. Por eso los británicos, creo yo, que con una mezcla de ingenuidad, buena fe, pensaban que era posible una convivencia razonable y pacífica entre pueblos semíticos que habían sufrido expulsión y persecución. Las particularidades de los unos y de los otros no estaban tan a la orden del día o no eran tan visibles como habrían de manifestarse después, y los recelos y diferencias que han marcado el siglo
del contacto entre esos pueblos. Por eso creo yo que es sensato concluir que al menos desde 1917 hasta 1938, hasta la antesala de la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Británico creía estar dirimiendo razonada y eficazmente el problema. Profesor Serrano, este conflicto en el Medio Oriente entre palestinos e israelíes para muchos es la madre de todos los conflictos que hay hoy en día. Desde 1938, tiempo antes de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto nazi, se habla de la necesidad de una coexistencia entre dos estados. ¿Por qué las gestiones de la comunidad internacional, iniciando con el mandato británico y las posteriores bajo las Naciones Unidas, parece que han sido inútiles? La eficacia de la mediación británica y después de otras mediaciones en el conflicto palestino-israelí no puede ser considerada nula. Sin duda han servido para hacer pactos durante largo tiempo, que han construido paz de manera imperfecta y una cierta tolerancia y la capacidad de establecerse de los pueblos árabes y de los pueblos hebreos en el territorio. Lo que pasa es que la reluctancia de los estados en formación, de los estados árabes en formación, más las influencias que ha recibido durante el siglo, han hecho que esos pactos no fueran duraderos y que estuvieran signados por la guerra y por un rechazo visceral, al principio de todos los árabes y luego solo de los palestinos, de la posibilidad de convivir con el Estado de Israel de una manera pacífica. Las razones son muchas y hay manera de teorizar sobre por qué esta, digamos, narcisismo de las pequeñas diferencias, como lo llama Freud, hace que pueblos tan parecidos, incluso tan complementarios en la forma de vida, no se hayan tolerado durante el siglo y no hayan encontrado caminos de convivencia suficientemente expeditos. O al menos una parte de esa población que ha sido profundamente reluctante a la presencia del otro. Primero, por el hecho de que los árabes han respondido a la presencia misma del Estado de Israel o a la formación del Estado con guerras y agresiones de todo tipo, pero también porque el propio Israel ha surgido como una nación en armas que está dispuesta también a retaliar cuando es atacada y que además ha ganado todas las guerras debido a su organización mucho más sofisticada y a una serie de ventajas tecnológicas, económicas y políticas y geopolíticas que ha sabido aprovechar durante el siglo. Yo creo particularmente que la Gran Bretaña no ha sido la causa de que esto fracasara. Ha habido tensiones de muy elevada envergadura y de muy dramática naturaleza que han impedido que esas buenas intenciones se hubieran visto coronadas por el éxito. El asunto, pues evidentemente es mucho más complejo de lo que los británicos pudieron intuir y de lo que además su poder claudicante, su imperio que periclitaba durante la primera mitad del siglo XX, pues no fue capaz de consolidar. En virtud de que las condiciones habían cambiado, el nacionalismo árabe estaba en auge, la conformación de los mismos estados, naciones árabes, era todavía muy incierta y muy precaria, y todos esos elementos aunados a la llegada pues intempestiva y en muchos aspectos intrusiva de este Estado judío en formación que tampoco estaba maduro para tener una diplomacia y una posibilidad de adaptación suficientemente eficiente. Agradezco la presencia del profesor, filósofo y escritor Enrique Serrano López por acompañarnos en la explicación de este importante tema. Muchas gracias, Enrique, por la invitación. Hasta pronto.